La Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI 3 Colombia, tiene el gusto de presentarles el aula taller titulada Vivir para contarlo, a cargo de la escritora Beatriz Janece Navas. La animadora sociocultural, Beatriz Janet Navas, es abogada, novelista, cuentista y poeta. Fue profesora universitaria en la Universidad del Rosario y catedrática de la Procuraduría General de la Nación. Entre sus reconocimientos literarios se cuentan el premio CEAB por su novela Pétalos de Hielo. Fue tercer puesto en el Concurso Nacional de Cuentos Historias en Yo Mayor con su cuento Perfume en el Collar. Obtuvo mención de honor en el concurso Ramón de Subiría con su cuento El Mundo Encantado de los Muertos. Autora del libro de cuentos La tristeza toca violín, de la novela Silencio en mis huesos, llevada al teatro por Entreluces Producciones del Perú. Actualmente en edición su poemario Abreviaturas. Escuchemos literatura. Para iniciar este primer capítulo, la escritora Beatriz Janet Navas nos lee un fragmento de su novela, Silencio en mis huesos. Mucha atención. Voy a leerles un fragmento de mi novela Silencio en los huesos, que dice: sí, ella nunca tuvo derecho a decidir ni a pensar por sí sola. Siempre me sirvió sin decir nada, sin exigir nada a cambio. Aún recuerdo el día cuando llegó a la hacienda la madre de Augusta. Me parece que se llamaba doña Faustina. Venía con sus 3 hijas. La mayor agarrada de una mano a las mechas de su pañolón, las otras 2 aferradas a sus faldas. Llevaban botas negras de caucho, sombreros de paja y ruanas a cuadros. Las había mandado su papá para que mi madre escogiera la adecuada para cuidarme. Mi madre, con su rostro sin sonrisa, su cabello con corte de hombre, enfundada en pantalones oscuros, las hizo pasar al frente e inspeccionó a las hijas, una por una, como quien compra melones en el mercado. Les miró las manos, los dientes, las orejas. Con asco les revisó el pelo para ver si tenían piojos. Se paró enfrente y pensativa se quedó mirándolas por un rato. Ellas temblaban como si estuvieran frente a un pelotón de fusilamiento. Se tomaron de las manos hasta moratarlas. Tal vez pensaban que de esa forma nadie las podía separar. Me quedo con mi ahijada, dijo al fin mi madre. Las mujeres soltaron el llanto. Era la menor de las hermanas. Su madre volteó la cara y salió empujando a las otras hijas hacia el portón. Mientras salía decía: se la encargo, comadrita. Le recomiendo a mi cubita. Y se secaba las lágrimas con el pañolón. Yo miraba la escena desde el cuarto de la desesperanza, donde solo unos patines colgados en la pared demostraban que algún día había existido vida. No había acabado de salir la comadre cuando Lucinda la desvistió. Mi madre gritaba: abra bien la manguera y refriéguele el cuello y las orejas para que le salgan las rullas de mugre. Échele jabón de tierra y vinagre en las mechas. La chica se encogió, se volteó quedando de espaldas. Mi madre con su vozarrón le ordenó que volteara el cuerpo y le entregó un estropajo recién comprado para que refregara debajo de los brazos y sus piernas. Lucinda y mi madre no le daban tregua. Ella temblaba y parecía atorarse con el agua fría que caía a chorros, primero en su cabeza y en su cara, luego en el cuerpo. Por último, la voltearon entre las 2 y cada una cogió una pierna. Lavaron con la manguera sus partes íntimas, mientras ella chillaba y se revolcaba como un animal al que están degollando.
Pensé que se les iba a resbalar de las manos. Cuando acabaron, la dejaron desnuda en el patio al rayo del sol mientras buscaban qué ponerle. Ella cubría con sus manos sus incipientes senos y sus partes íntimas. Creo que pese a lo bizarro del cuadro, fue esa la primera vez, después de mi accidente, que experimenté de nuevo el goce con los ojos. Hola amigos, estoy feliz de estar con ustedes y de iniciar hoy nuestro taller Vivir para Contarlo. Este taller, que fue diseñado para Unitres por mí, lo he diseñado con mucho amor, eh, pensando que esta sería la forma que me hubiera gustado a mí, que me enseñaran desde el inicio. Lo trato de diseñar de manera sencilla para que todos lo comprendamos, porque obviamente sé que son personas que están iniciando y que quieren aprender. Habrá quienes, porque ya vi que hay escritores, hay poetas que están formando parte en el grupo, lo cual me encanta y me llena de orgullo y pues que hayan querido entrar a mi clase. Y entonces pues digamos que ellos repasarán y muy seguramente nos van a ayudar también a concretar y a reforzar todo lo que sabemos. Entonces, como les digo, es un programa diseñado de la siguiente manera. Primero, la metodología que vamos a llevar en el tiempo que transcurra el curso, que está diseñado para un semestre. Vamos a iniciar con una clase que se colgará en la web para que nadie tenga pretexto de que no la vi, de que no alcancé, de que no pude. Esa la pueden leer, la pueden bajar y oír en cualquier momento del día, de la noche. Y es importante que la escuchen con atención y piensen con atención, porque vamos a ser conscientes de todo lo que vamos a hacer y vamos a aprender de los grandes. Entonces, es importante que ustedes la escuchen también porque allí vamos a dejar fijos los ejercicios que se van a llevar a la parte práctica, que como es práctica, obviamente sí tendremos que hacerla virtual y la haremos entonces por Zoom con las personas que quieran participar y llevar sus escritos y que estén resueltos a escribir, porque lo primero que tenemos que saber es que si queremos escribir es para que nos lean. Entonces trataremos pues de allí llevarlo y exponernos un poco para los que quieran, los que no quieran y lo quieran hacer anónimamente, me mandarán sus escritos, yo los leeré, no tienen que saber de quién es. De todas maneras, y si no lo quieren mostrar, pues tampoco pasa nada, porque aquí no se trata de estresarnos ni de angustiarnos, sino que la vamos a pasar delicioso aprendiendo. Entonces les voy a decir los puntos que vamos a tocar durante este semestre. Ya si nos va bien, si a ustedes les gusta, pues en el semestre siguiente haremos un curso avanzado. Por ahora vamos a hacer un curso muy básico y vamos a iniciar con el tema de escritor. ¿Por qué con este tema? Porque vamos a pensar y a meternos en modo escritor si nosotros queremos aprender. Vamos a cambiar nuestra visión de lectura, vamos a cambiar nuestra visión de por qué es necesario. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a leer y bueno, es que me pareció tan bonito y es que el lenguaje es lindo y la historia estuvo chévere por tal cual. Analizamos el contenido, pero no vemos como escritores todo. Obviamente el contenido es importante, ver cómo lo plantea el escritor, ver cómo lo maneja, es importante. Pero hay aspectos que no estamos acostumbrados y que vamos a tener que mirar entonces para poder escribir como escritores. Lo primero que voy a incluir allí en el tema
luego de que terminemos todo ese modo de escritor que les explicaré en su momento, también me incluí el tema de la creatividad. Yo no creo en la hoja en blanco, la verdad, porque estoy convencida que lo que hay es pereza mental, que el que no escribe es porque simplemente no se le da la gana escribir, porque todos podemos escribir, todos descubrimos a esta edad talento, además que la perseverancia y la constancia y la disciplina logra lo que no logra nadie, pues si nosotros perseveramos y escribimos, nos volvemos escritores. Yo pienso que no hay tanto como puede nacer alguien con talento innato, digamos, sí, puede ser innato, pero también podemos hacernos escritores. Más cuando ya tenemos tanto bagaje en nuestra vida, tantas experiencias en nosotros que nos van a permitir crear historias originales en la medida que son nuestras propias historias, por ejemplo. Entonces, para poder escribir y para poder contar nuestras propias historias, porque somos un cúmulo de historias, tenemos que desarrollar, como les digo, esta creatividad que simplemente la vamos a utilizar, por ejemplo, cuando nos bloqueamos. Estamos escribiendo y de pronto, yo digo, a mí la literatura, la escritura me tira, me lleva. Pero llega un momento que de pronto paro porque digo, brujas, ¿para dónde voy? O sea, yo me dejo llevar por lo que va saliendo. Cuando se me genera algún conflicto o no sé cómo hacer para que no se me pierda esa tensión dramática, hay métodos de ejercicios para desarrollar creatividad y ver cómo salimos de este enredo en que nos metemos. Entonces, ese es el objetivo, pues, de este segundo tema, el de la creatividad. Ahora, ¿qué otro punto tenemos que desarrollar? No solo tenemos la creatividad, sino que tenemos que conocer los aspectos básicos. ¿Cuáles aspectos básicos tenemos que conocer para poder ser escritores? Tenemos que saber cómo surgen las ideas, tenemos que saber qué es una idea, qué es un tema, cuál es la trama, cuál es el argumento. Son conceptos diferentes y es necesario racionalizarlos para poder comprender desde el comienzo, porque hay cosas, por ejemplo, tan simples como el tema. Resulta que hacemos el cuento y nos entusiasmamos con el cuento y como al comienzo del cuento se nos va por las ramas, como que no sabemos al fin cuál va a ser el fin de este cuento ni qué es lo que queremos contar, pero bueno, terminamos el cuento. Queremos llevarlo al profesor o queremos publicarlo. Señor, ¿cuál es el tema? Quedamos de una vez locos, ¿cuál era el tema? Que era lo que yo quería contar. Entonces, miren ustedes que esos aspectos son necesarios. Es necesarísimo conocerlos y tenerlos claro. Ahora, ya teniendo claro eso, viendo de dónde van a salir nuestras ideas, cuál es el tema que me va a servir de guía, puedo determinar cuál es mi idea principal, vamos a desarrollar el tema. Ahora tenemos que ver cuál es la estructura que le voy a dar yo a este cuento. Que quiero empezar por el final, que quiero empezar en media res, o sea que lo quiero empezar por la mitad, o voy a hacerlo en forma lineal, o voy a hacerlo en forma redonda, etcétera, etcétera. Esos aspectos tenemos que aprenderlos. ¿Y para qué? Para hacer nuestros propios escritos y para que cuando nosotros estemos analizando y estemos leyendo los libros de los grandes escritores de los que queremos aprender, empecemos a mirar las estructuras, porque todos los días nos cambian la cosa. Todos los días surgen nuevas escrituras, nuevas estructuras, nuevas formas de escribir. Nosotros con esta globalización y con estas redes vemos que, mejor dicho, las ideas se alocan y tenemos que estar, por más viejos que sean, actualizados y mirando cómo va la cosa actualmente.
Ya tenemos nuestra estructura y después vamos a ver quién cuenta la historia. Tenemos que decidir quién la va a contar. Entonces ahí el tema de narradores es fundamental. ¿Cómo lo voy a hacer? Si la quiero hacer en primera persona, si la quiero hacer en tercera persona, si la quiero hacer en segunda persona, si quiero que mi narrador lo sepa todo, si quiero que solo sepa una parte. Eso es fundamental. Y esos narradores tenemos que saberlos manejar porque eso es lo que erramos mucho al comienzo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un personaje que es el protagonista y está hablando en primera persona y de pronto lo vemos que sabe lo que ocurre en el cuarto siguiente como si fuera un omnisciente y resulta que eso no puede suceder. Entonces no podemos confundir los narradores, tenemos que tener muy claro sus límites, su focalización, qué es lo que puede ver, qué es lo que puede sospechar, qué es lo que puede saber y desde dónde lo vamos a mostrar. Entonces, todos esos temas tenemos que aprenderlos, tenerlos claros y desarrollarlos. Otro tema que tenemos que tener claro es dónde van a actuar los personajes. Tenemos que perfilar muy bien los personajes. Por eso ustedes van a ver cómo iniciamos conociéndonos, que digo yo es como creando nuestro propio personaje, que vamos a aclarar después, porque mirando la humanidad de nosotros mismos para poder darle humanidad a los personajes que vamos a ver, cómo los vamos creando y cómo vamos aprendiendo del entorno y de la gente, características y características actuales si lo hacemos, si vamos analizando todo con ojos de escritor. ¿Qué otro tema tenemos que analizar? Si ya tenemos también el personaje, ¿dónde lo vamos a poner a actuar? Tenemos que ver cómo vamos a armar esa atmósfera donde va a actuar. Y eso es importantísimo, la atmósfera es importante definirla, porque ustedes saben y ustedes ven cuando uno está triste, todo lo ven color gris y todo cambia y es melancólico todo. Ustedes ven, entonces el paisaje, por más de que esté hermoso, si el que lo está definiendo es el ojo del que está triste, va a ser diferente a los ojos del que está contento. Entonces, mire cómo podemos y tenemos que ir matizándolo todo y tenemos que ir fijándonos y tenemos que ir viendo cómo sacar cómo sacar esas formas, cómo crear esos ambientes de acuerdo también al ambiente psicológico que estamos creando dentro de la historia. Ya teniendo pues el ambiente, fíjense que es también importantísimo saber el tiempo narrativo. ¿En qué época están pasando los hechos? No podemos decir cosas, por ejemplo, estamos hablando del año de los 20 y decir pues que sacó el celular porque sería un absurdo. ¿Sí? Entonces es necesario saber el tiempo narrativo del cuento o de la historia, de lo que estamos, de la poesía, de lo que estamos diciendo, para tener, digamos, el conocimiento cierto y tendremos que investigar sobre eso para saber cómo se comportaban, cómo vestían, cómo comían, qué actividades hacían, cómo era el ambiente en esa época, todo es importante. Eso en cuanto al tiempo narrativo, también tendremos que tener la línea de nuestro tiempo, del cuento, de la novela, claro. ¿Por qué? Porque nosotros si queremos, por ejemplo, hacer, o yo les digo que les voy a hablar en cristiano, volvemos en el tiempo, damos saltos en el tiempo y volvemos al pasado, por ejemplo. Resulta que estamos hablando de una forma en el presente y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Si nosotros nos devolvemos en el tiempo,
lo que recordemos también tiene que ser acorde con el tiempo. Entonces, si yo estoy hablando como vieja hoy y voy cuando yo era niña, muy seguramente mi mente, mi forma de hablar y todo era, y de pensar era distinta. Entonces, se tiene que sentir ese cambio narrativo y tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar, yo les enseñaré, tenemos que hacer nuestra línea temporal y vamos a ver de cuándo a cuándo vamos a hacer este salto para saber de aquí a aquí cómo voy a describir y cómo volvemos al presente que dispara esos regresos al pasado para que no se dé cuenta el lector que estamos devolviendo a propósito y para que no quede abrupta esa, digamos, esa secuencia, así, hacerla así como loca dentro del esquema narrativo que estamos haciendo. ¿Qué miraremos al final? También tendremos que mirar el tono, tendremos que mirar cómo queremos crear nuestra historia de manera humorística, la que va a ser melancólica, va a ser dramática, bueno, todos esos aspectos. Y finalmente vamos a culminar con el tema de los géneros narrativos. Pero estos aspectos que vamos a ver en este semestre les sirven a todos, sea que les guste poesía, sea que les guste el cuento, sea que les guste la novela. Ahora, aquí nos vamos a gozar todo y cada cual va a escribir como quiera. Si se ponen los temas, el que quiere escribir en poesía lo puede ir haciendo, el que quiere escribir un cuento lo puede ir haciendo, el que quiere escribir una novela lo puede ir haciendo. Lo que sí les aconsejo es que todo lo que hagamos lo guarden, porque al final todo nos sirve. Entonces, con este esquema que les he planteado, vamos a iniciar con el tema del escritor. Espero que el programa les guste y que lo sigan al pie de la letra para que logremos el objetivo final, escribir y sacar un buen texto al final del semestre. Gracias. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Vamos a ver primero, como les dije, el tema del escritor. El tema del escritor es importante porque yo necesito o quisiera que todos ustedes comiencen a pensar como escritores. Como dicen los chicos de ahora, entremos en modo de escritor. Para lograrlo, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos algunas limitantes que muy seguramente tenemos en nuestra cabeza. ¿Cuáles son esas limitantes? Son dos específicamente. Soy viejo y tengo miedo. El ser viejo no hay ninguna limitante. Estamos en la edad precisa. Tenemos nuestro tiempo. Ya vivimos y morimos por todos. Ya nos podemos dedicar a hacer lo que nosotros queremos. Ya tenemos un cúmulo de experiencias y de historias en nuestro corazón y en nuestra cabeza que nos pueden hacer escritos originales porque son nuestras propias historias. La vejez no es ninguna limitante. Nunca es tarde para descubrir talentos. Nunca es tarde para hacer lo que nos gusta, para intentar cosas nuevas y para cumplir sueños. Y no es tarde, y se los digo yo, porque tengo que confesar que yo soy una escritora novel, así es de que voy a aprender con ustedes también y y seguramente ustedes me van a enseñar a mí muchas cosas. Yo les quiero comentar esto con el corazón de cómo empecé yo. Y soy vieja, empecé vieja. Empecé más o menos como a los 65 años. Resulta que alguien era abogada dedicada todo el tiempo a derecho disciplinario. Ustedes no saben, esa temática
lo horrible que es pues ver corrupción, comer corrupción, vivir en corrupción todo el tiempo, enseñarle a corruptos, es horrible pues. Entonces, un día me invitaron a una clase de literatura y yo vi la belleza era de personas mayores y yo veía cómo gozaban esa clase y cómo sacaban del alma hermosura de cosas. Yo decía, no, pero yo qué es lo que estoy haciendo en mi vida en lugar de estar gozando como estas personas. Además, yo pues era una cuentista innata, como todo lo que hacía era talleres. En mis talleres tenía que inventar casuística. Yo fui tallerista toda la vida en la Procuraduría y en la Universidad del Rosario. Entonces comencé a hacer mi propio estudio, empecé siendo autodidacta. Traje la literatura y empecé a analizarla, digamos que desde los clásicos, comencé a leer los clásicos, luego fui llegando, vi todas las etapas por las que pasó la literatura, vi el surrealismo, bueno, todos los hitos de la literatura hasta llegar al actual, para saber dónde estamos. Porque han dado muchos saltos estos escritores y la vida cambia y todo cambia y no podemos quedarnos. Entonces, si bien tenemos que leer los clásicos, no podemos quedarnos en la escritura clásica porque todo ha sido modificado con los nuevos escritores. Entonces, como les digo, empecé yo a escribir y cuando leí mi primera novela o un escrito de Chekhov que me encantó, empecé a escribir mi primera novela. La hice inicialmente en forma lineal. Cuando terminé la novela, que duré 3 años escribiéndola, dije, voy a enfocarme ahora sí con la gente que sabe y voy a entrar para saber qué hice y si tiene alguna validez o algún valor lo que yo escribí. Porque fui atrevida, comencé sin saber nada. Entonces, entré al taller de la central, después de la clase de la cultura económica. Estuve de buenas, me tocaron los grandes maestros porque fueron toda una cantidad de invitados que traían de Europa y de México y de todos lados y fueron nuestros profesores ese semestre. Por tanto, para mí fue maravilloso y fundamental ese curso. Cuando ya ellos nos daban todos los consejos y por eso digo yo que vamos a aprender de los grandes, porque yo lo que aprendí, lo aprendí de ellos, de los grandes. Entonces, cuando nosotros, ya teniendo este bagaje y mostrando mi novela en los talleres, vi que el tema gustaba, pero también vi que me faltaba mucho, obvio, porque entre más aprende uno, más sabe que le falta. Entonces, ¿qué hice? Empecé, yo me acuerdo que tenía mi novela en forma lineal, la había hecho en forma lineal, resolví desbaratarla, no de botarla, sino simplemente la puse a dar saltos en el tiempo y luego adapté la narrativa a esos saltos en el tiempo, porque eso era un método diferente, pues que ya se venía haciendo. De hecho yo ya lo había visto y lo aprendí, vi las técnicas cuando leí en la Fiesta del Chivo, me parece, de Vargas Llosa, donde hace unos saltos espectaculares y deja algo pendiente y a la final vuelve y lo saca. Entonces, eso me pareció a mí fabuloso y por eso decidí volver al revés mi novela. Ya cuando la tuve otra vez organizada, pues la mandé a un concurso, al concurso, o sea, de escritores boyacenses, y oh sorpresa, cuando me llaman y me dicen que me gané el premio con mi primera novela. Eso fue estimulante, les tengo que confesar.
Entonces me llevó a meterme más en la literatura y a aprender y a escribir. Entonces ya comencé con el cuento, toda la técnica del cuento, porque es muy difícil pasar de escribir como locos y mucho, como se hace en una novela donde se acepta todo, donde tú puedes meter crónica, puedes meter noticias, puedes meter lo que quieras, a, a contenerte para escribir como se hacen los cuentos, hacer esa economía de palabras que requieren los cuentos. Entonces, bueno, fui aprendiendo. Mi primer cuento lo mandé a un concurso nacional y efectivamente fue seleccionado. Se llama Perfume en el collar. Mi novela se llamaba Pétalos de hielo. Y con Perfume en el collar también hice una descripción activa en desarrollando un tema que surgió en clases cuando nos pusieron dos palabras, una, digamos, una suave y una fuerte, que era novia y suicidio. También es unido a una imagen que yo vi en la televisión y que fue lo que me iluminó para sacar la chispa de mi cuento. Vi a una novia que se intentó suicidar y resulta que quedó colgando del vestido en una ventana, y entonces yo veía cómo se ondeaba ese vestido con el viento, y bueno, ya me surgieron todas las ideas y todo, ya le di el motivo, ya dije, ya sé lo que quiero, ya tengo la idea, ya tengo el tema, ya voy a empezar a escribir mi cuento. Gracias a Dios, ese cuento ganó premio, con muy buenos profesores fueron los jurados, entonces me empecé a envalentonar para seguir escribiendo. Quise aprender el último género en el que estaba interesada, que era la poesía. Les tengo que confesar que me ha costado mucho. No sé si es que yo soy demasiado psicorrígida y exijo demasiado de mí. Tengo, hijo, mil poemas, porque escribo todos los días. Y por rutina yo, antes de empezar a escribir, siempre leo poesía, porque eso es bueno y nos va a servir a nosotros para la parte estética de nuestra escritura si vamos a hacer también narrativa. Entonces, eso, como les digo, es la prueba viviente de que no importa ser viejo, podemos. Y como les digo, soy la prueba. Ahora, yo sigo escribiendo, no digo que no me costó, por ejemplo, al aprender la técnica, como que ahora me cuesta más trabajo, evito mandar a concursos porque me exijo demasiado, pero tengo que volver a coger la rutina y seguir escribiendo. Estoy haciendo ahorita mi tercera novela, la segunda novela que yo creía que era un cuento, para que ustedes vean cómo es el asunto. Se llama Silencio en mis huesos. Yo pensaba que era un cuento lo que estaba haciendo. Un profesor muy conocido, el profesor Isaías Peñas, que adoro, y que a propósito tiene un libro que nos va a servir también de guía y del que yo saco muchas cosas de las que voy a enseñar. Él leyó la novela y dijo, no, eso no es un cuento, puede ser corto, pero tiene toda la estructura de una novela. Me sugirió pues seguir avanzando y aumentarla un poco en el tamaño, pero resulta que yo equivocadamente la había subido a la web en esos momentos que uno no sabe que no debe hacer eso, porque todo lo que tú subes ya queda en público y ya no puedes concursar ni puedes, pues ya no vale, ya todo el mundo lo conoce y no puede uno, y uno cree que nadie lo va a leer porque es lo de uno, y resulta que lo subía en una cosa que era free editorial, me parece, que decía escriba novela con 150 palabras, algo así, con 150 páginas, yo no me acuerdo cómo era el asunto, y yo la subí y resulta que alguien la leyó en el Perú y me llamaron de pronto desde el Perú que si permitía yo que llevaran mi novela. Cuando yo me acordé de esa novela, les cuento que subí a mirar qué era lo que yo había subido. Ahí fue cuando supe que la estaban mirando y yo no ni siquiera sabía qué era lo que había hecho. Cuando yo veo, había mandado primero un borrador en lugar de mandarla que era en limpio.
Estaba con todos los errores gramaticales y ortográficos que ustedes se imaginen, qué vergüenza. Entonces, cuando yo vi eso, dije, ay, señores, ¿cómo van a llevar al teatro eso tan mal escrito? Me dice, yo se lo escribo, yo ya lo tengo bien escrito, yo se los mando y con el mayor gusto, si lo quieren llevar a teatro, se los permito. Efectivamente, me sirvió para que yo me diera cuenta y hacer bajar esa página del internet. Mi editorial accedió a bajarlo y me contó pues que había gustado mucho y había tenido muchas miradas y que eso era un concurso y había estado, digamos que había quedado como en el tercer lugar de todo lo leído. Seguramente por el título llamó la atención, no sé, pero lo que yo digo es que yo soy una loca con suerte. Entre tanto mundo y desde tan lejos, alguien se fijó en ese escrito y lo llevó a teatro. Entonces ya cuando lo llevé a teatro, pues yo dije, voy a publicarlo, porque es que lo mío sale sin publicar siquiera, y no tengo, ni siquiera, no he tenido, yo no me preocupo, no es que no he tenido necesidad, es que a mí no me preocupa estar publicando realmente. Trato de escribir y algún día veré, pues, cuando publico, si publico. Saqué los cuentos que hice también de muchos talleres. Mi libro me lo publicó P. House Editores. La tristeza toca violín se llama. Pero eso es para que ustedes vean que todos podemos. Si tenemos disciplina y tenemos fe en nosotros mismos, podemos. Nunca es tarde. El otro miedo y la otra limitante que nos tenemos que quitar es el miedo. Es que el que dirán, miedo al que dirán. A esta edad ya estamos por encima del bien y el mal, queridos. Ya no nos importa un comino lo que digan. Si no les gusta, de malas. Si vamos a ser escritores, tenemos que quitarnos, quitarnos prejuicios, quitarnos limitantes de esa naturaleza, porque ay, que qué miedo, que es que van a saber que estoy escribiendo de mi hijo, que es que van a saber que esa es mi vida, es que van, mire, la gente supone de todo. Cuando yo terminé la novela, hicieron la presentación de la novela, luego me invitaron a un festival acá de literatura y efectivamente me hicieron una presentación muy linda de mi novela, Javier Osuna. La gente me preguntaba, oye, ¿y no te da angustia que tus hijos lean esa novela? Yo decía, pero que tu hijo, porque solo hay ¿y por qué me da angustia? Si es que es ficción, que pongo cosas de mi vida porque yo las siento, y sí, y en todo lo que uno escribe hay parte de ti. ¿Cómo voy a describir los celos si es que yo, si no los he sentido, sí? Entonces, la gente puede decir lo que quiera, a uno no le importa. Sí, ay, que es que qué miedo que vayan a pensar que mi vecina se da cuenta que yo la estoy describiendo. No nos importa nada. No tenemos que tener miedo por nada. A estas alturas de nuestra vida ya todo nos debe resbalar. Tenemos que estar dedicados a nosotros y hacernos felices nosotros. Ya vivimos y morimos por todos. Entonces, quitémonos esas limitantes y comencemos a escribir. Ya viendo que esas limitantes no existan, vamos a ver cómo empezamos a sentirnos como escritores. ¿Qué es eso de entrar en modo de escritor? Para entrar en modo de escritor tenemos que crear el ambiente que tiene un escritor, porque vamos a vivir como escritores, a pensar como escritores, a leer como escritores. Entonces, lo primero, después de quitarnos todas esas barreras mentales que teníamos y que no tenemos por qué, que porque, mire, muchos escritores comenzaron su vida literaria o se volvieron exitosos de viejos, porque era cuando les quedaba el tiempo. Ya después de que se han pensionado y después de que no tienen ya más nada que hacer, era como nosotros, escribíamos a ratos, pero en este momento ya tenemos todo para poder hacerlo a plenitud y sin problemas. Si ustedes recuerdan, Frank McCourt
Él escribió después de los 66 años y su primer Pulitzer lo tuvo con su obra Las cenizas de Ángela. Viejo. Saramago escribía, obviamente que escribía, pero solo después de viejo, después de pensionarse, después de haber hecho todo en su vida, fue que comenzó a publicar y a escribir diferente. Se dedicó a lo que le gustaba, a lo que realmente dejó toda su vida atrás y comenzó a escribir. Si ustedes recuerdan, Vladimir Nabokov, con su novela Lolita, después de pensionado a los 66 años, escribió su novela. Entonces, todos podemos y todos lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo entramos entonces, como les venía diciendo, cómo vamos a actuar? ¿Qué es actuar como escritores? Primero, el escritor es un gran observador. El escritor tiene que sentir. ¿Cómo vamos a unir estas dos cosas? Tiene que ser un observador. Nosotros tenemos que estar mirando todo con ojos diferentes, más allá de lo que ven los ojos. Entonces, nos vamos a levantar con esa cama tibia, vamos a poner los pies en el piso. Esa sensación ya nos da una idea para escribir. Vamos a escribir una novela. Mire que esas sensaciones las podemos describir. Nos levantamos, ¿cómo vemos la casa? Estamos solos. Esa soledad me da melancolía o esa soledad me da goce. Yo gozo mi soledad. No sé qué haría sin mi soledad, pero habrá mucha gente que no puede vivir sola y que se levanta y se siente solo y eso ya le hace actuar de cierta manera. ¿Cómo tengo mi casa? Empecemos a observar. Soy un cúmulo de reliquias y de viejeras. Ya me modernicé, ya mis hijos me hicieron botar la basura. Ya solo tengo lo necesario, porque llega el momento en que ¿para qué tienen tantas cosas y para qué acumulan? Tengo lo necesario para vivir y para escribir, con eso me basta. Entonces, somos grandes observadores, primero de nuestra propia cotidianidad, de nuestra propia imagen. Nos observamos en el espejo y vamos a ver cómo nos vemos. Que se nos creció la nariz, es lo normal cuando estamos viejos. Se nos crecen las orejas, se nos caen los senos, se nos crece la barriga. Obviamente que habrá quienes se cuidan mucho y van a estar también muy bonitas, pero dentro de todo eso que tenemos también tenemos belleza. Entonces también descubramos nuestra propia belleza. Miremos nuestro interior, describamos nuestros intereses, nuestros gustos. Soy creyente, no soy creyente. Descubrámonos nosotros mismos, observémonos nosotros mismos y no crean ustedes. Esas reflexiones sobre nosotros mismos nos pueden ayudar a cambiar en esta edad nuestra vida y a ser personas diferentes cuando ya no. ¿Qué nos importan los otros? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi propia vida? Todo eso nos puede llevar a reflexionar si nosotros observamos y empezamos por observar nuestro propio entorno. Vamos en el carro, vamos en un bus, vamos en una bicicleta, miremos a la gente. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? No podemos mirar, pensar cómo es su rostro, cómo accionan, cómo reaccionan frente a ciertas cosas. Y entonces van a ver ustedes rostros tristes, rostros alegres, rostros extraños, rostros que se ven absolutamente amargados. Vamos a ver la naturaleza
y vamos a encontrar belleza en el árbol cuando vemos dos pájaros que se encuentran. Vamos a ver cómo cantan, cuáles son los ruidos de la ciudad, cuáles son los ruidos de los parques, cómo se siente ese mamotreto de acero y cemento, cómo se siente ese asfalto. Y cuando ustedes empiezan a escribir, eso les fluye porque ustedes ya están interiorizando todo con la observación. Vamos a sentir y entonces cerramos los ojos y sentimos la noche. Sentimos el silencio, vemos cómo se quiebra una rama, cómo de pronto escuchamos el sonido de un pájaro nocturno. Vamos a ver cómo se oyen de pronto las garras de algún animal en la noche, el ruido de las tablas. Vamos a ver cómo la noche tiene muchos sonidos y todo eso nos va a servir para escribir. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, observar y sentir. Cuando ya hemos observado y sentimos, vamos también a observar nuestro entorno fuera de nuestro hábitat. Vamos a ver cómo se comportan los vecinos. Y cuando empezamos a hacer eso, nos convertimos, como decía un profesor, en grandes chismosos. Y entonces vamos a encontrar la vecina que vivía amargada y que insulta a todo el mundo, que maltrata a todo el mundo. Ojo, porque ese es un personaje. Lo puede utilizar en cualquier parte, ¿sí? Entonces vemos a la que siempre insulta a la otra, a la que hace cara de bruja y hace gestos, porque se ve de todo. Ustedes no pueden creer, pero se ve de todo. Entonces, vamos aprendiendo y vamos viendo por qué. Porque cuando nosotros observamos lo que hacen, por ejemplo, nuestros vecinos, vemos al hombre que llega a la entrada del servicio y a los 10 minutos está dando vueltas, coqueteando, el viejo verde. Vamos a ver al que no saluda a nadie, al que se cree más que los demás. Y todas esas personas nos van a servir y tenemos que ir anotándolo todo porque nos van a ayudar a perfilar los personajes. Tenemos que ver cómo actúan, cómo es su humanidad. Entonces, vean, vamos siendo grandes observadores, tenemos que sentir lo que observamos, vamos a ser grandes chismosos y podemos ser hasta ladrones. ¿Por qué? Tenemos que robarle la jerga a los chicos. Todas las palabras que hablan, que uno queda griego, pues que no les entiende nada. Pero que si nosotros queremos escribir como gente de la época, pues tenemos que aprender de ellos, ver qué aparatos usan, cómo se visten, cómo insultan, porque hablan insultándose amorosamente. Son más las groserías que dicen que lo que hablan. Todo eso tenemos que aprenderlo, porque algún día lo podremos utilizar y también tendremos que hablar de esa manera si queremos darle verosimilitud a todo lo que escribimos. ¿Qué más tenemos que hacernos? ¿Qué hacer si nosotros queremos ser? Entonces vamos, observador, tenemos que sentir, tenemos que ser chismosos, podemos ser ladrones, pero algo importantísimo, tendremos que ser también estudiosos e investigadores, porque todos los temas son manejados de diferente manera. Hay temas que, por ejemplo, son necesarios conocer si de pronto queremos escribir para los nietos un cuento de ciencia ficción. La ciencia ficción trata cosas, la genética, un cuento o una novela tétrica sobre genética. Podemos tener robótica, tenemos que conocer todo el panorama de los astros, de los agujeros negros, de ahí nos pueden salir miles de cuentos, de la masa fantasma, de miles de cosas que se han descubierto actualmente
y que nos pueden visualizar un futuro para hacer cuentos entonces futuristas y diferentes, pero es necesario investigar y estudiar si queremos ser escritores. Vamos a escribir sobre el amor. Leemos unas 3, 4 novelas sobre del amor para ver cómo se plantean en los diferentes tiempos. Si estoy en un tiempo específico, busco las que se escribieron en ese tiempo específico. Busco poesía que hable sobre el amor, porque eso me va a ayudar también a mi estética. Entonces, fíjense que también tiene que ser un gran estudioso para poder ser escritor. Ahora, viene otro tema. Si yo quiero ser escritor, tengo que crear mi hábito de escribir y tengo que crear mi propio ritual. Tengo que ver qué lugar me sirve a mí para escribir. Voy a buscar mi lugar, el lugar donde yo me voy a poner a hablar, a escribir, a pensar, que nadie me moleste. Tengo que ver si tengo ahí todas las comodidades, si puedo tener conectado una cafetera y me puedo servir mi café. Escojo el lugar, escojo la hora. Yo escribía en la noche, cuando escribí mi novela, pasé noches enteras en blanco escribiendo, porque yo digo que en esa época era como demasiado loca y me estaba dando pues como demasiado fuerte la escritura. O no sé, es que uno empieza a escribir y como que yo no me quería ni levantar pues de la mesa porque se me iba la onda y era importante escribir y pasaba noches enteras escribiendo. Amanecía con el computador en las piernas, con unos moretones horribles así, eso no es bueno. Ya no lo tomo tan a la tremenda, pero hay que disciplinarse y ver, pues, cómo lo hacemos, o puedo escribir todo el día, pero entonces ya uno sabe que tiene que hacerse, levantarse, hacer ejercicios, mirar, salir a la calle, hacer un poquito de gimnasia para ayudarnos, porque tampoco podemos exagerar, pues, sí, y seguir, pues, como si fuéramos 15 años. ¿Qué más necesitamos? Yo hoy lo hago en las mañanas. Me parece que es el mejor tiempo está uno fresco, tiene uno ideas claras, porque hasta se nos empiezan a complicar todos los problemas cognitivos. Entonces, estamos como frescos y concentrados y podemos empezar a escribir. ¿Qué más necesitamos para nuestro ritual? Fuera de que tenemos nuestra hora, nuestro sitio. Tenemos que tener nuestra buena biblioteca. Bueno, hoy con el internet no hay ningún problema porque tendremos que hacer, como les digo, las investigaciones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y los beneficios que nos trae esto si queremos escribir? El hábito de la escritura, primero que todo, a nuestra edad, resulta importantísimo para nuestra salud mental. Si nosotros escribimos de manera habitual, vamos a producir endorfinas y eso reduce el riesgo de padecimientos neurodegenerativos. Ahora, en la escritura, digamos que nos sirve de catarsis y puede ser una terapia. No es por eso que lo hacemos, pero también si queremos lo logramos. Nos sirve para aprender. Porque es que cuando nosotros empezamos a leer a los grandes o empezamos a leer o vamos a escribir, ya empezamos a pensar, brujas, ¿cómo se escribe esta palabra? Uno le escribe todo intuitivamente, pero aquí ya nos toca empezar a mirar cómo lo vamos a hacer bien. Entonces aprendemos vocabulario, buscamos palabras hermosas, vemos cómo hacemos una narrativa con una estética muy buena. Y eso es aprendizaje. Entonces tendremos que leer poesía, para aprender lenguaje, tendremos que leer
otros escritores para ver cómo manejan su lenguaje, cómo manejan los temas. Y ese hábito diario de leer, de aprender, nos va a facilitar muy seguramente pues toda la creación de personajes, de diálogos, ¿sí? Porque ustedes van a ver, por ejemplo, si analizamos, que muy seguramente lo vamos a analizar, Lúbina, que es un cuento de Rulfo, escritor que para mí es mucho antes, pues para mí es lo fundamental en técnicas. Escribió muy poco, pero en lo poco que escribe nos dejó unas enseñanzas impresionantes. Además tiene un lenguaje súper poético y nos demuestra cosas que son contradictorias a lo que le han venido a uno enseñando si yo leo bien, que creo que leí bien, porque supuestamente, por ejemplo, en los cuentos nos han dicho un solo narrador, muy poquitos personajes. Si nosotros leemos en Lúbina, vamos a ver dos narradores. Si nosotros leemos El hombre, también de Rulfo, vamos a encontrar dos narradores. Algunos dirán, esto usted no sabe leer, no es un solo narrador. Bueno, eso lo tendremos que discutir y a la larga, pues eso es lo importante, hacer debate, no quién tiene la razón, porque no nos vamos a enfrascar en discusiones que no conduzcan a nada, pero sí es bueno debatir y saber que existen otros modos de pensar, porque es que uno no tiene toda la razón ni uno se la sabe todas. Entonces, por eso es que es tan importante esto, porque yo por lo menos aprendo muchísimo de mis alumnos. Lo hacía en derecho y ahora pues obviamente lo hago en literatura también, le hago talleres en mi propia sala. Yo siempre trato de estudiar y eso me induce, obviamente me lleva también a aprender. Ahora, ya salimos, ya tenemos nuestro hábitat, ya tenemos la forma de vivir como viven los escritores, ya tenemos nuestro tiempo, ya tenemos. Ahora empecemos por conocernos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a? Tenemos que empezar a sacar de dentro todo. ¿Qué es lo que yo busco con esta parte de conocernos a nosotros mismos? Es como si fuéramos a crear nuestro propio personaje, nosotros como personaje. ¿Para qué? Para sentir nuestra propia humanidad, para sentir nuestras rabias, nuestros odios, nuestros defectos y así poder crear después personajes alejados a nosotros mismos, para que las voces que les demos sean diferentes a nosotros mismos, para que el narrador, ese alter ego que nosotros creemos para contar así sea nuestra propia historia, tenga una voz distinta a la de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo comenzamos a conocernos nosotros? Podemos comenzar haciendo nuestro propio autorretrato, definimos nuestra edad, nuestra fisonomía, nuestra personalidad, vamos a ver qué relaciones, cómo son nuestras relaciones con los demás, cuál es nuestra historia de vida, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros intereses, qué estilo de vida llevamos. Digamos que eso es lo primero, hacer el autorretrato, que como les digo, si son capaces de pararse en un espejo y mirarse cómo están actualmente y son capaces de ver belleza más allá de nuestras arruguitas y de nuestra fealdad de viejos, que no es fealdad, yo digo que es belleza, entonces podemos empezar y vamos a descubrir. Ahora, podremos ver rostros y podremos ver otros y ver fealdad también en la ancianidad, porque también hay mujeres malas y ancianas malas, y también nosotros tenemos cosas malas porque no somos solo belleza. Entonces, tenemos que empezar a ver y a conocernos para poder darle a nuestro escrito ese
claroscuro que necesitamos que lleven esos personajes para que sean personajes redondos y para que sean personajes sobre todo con humanidad y podamos transmitir ese conocimiento. Ahora, ¿cómo hacemos para saber qué sacamos y qué hacemos? ¿Cómo vamos a pescar ese dentro de nosotros? Vamos a tener que recurrir a lo que es la emoción y el sentimiento. Siempre nos han dicho, pues generalmente se dice que es lo mismo y no vamos a entrar en discusiones. Eso a nosotros no nos importa. Vamos a sentirlas, lo que sea, sentimiento, emoción, lo que sea, vamos a definirlas. Si es cierto que la emoción es eso que impacta en el momento, ese dolor del minuto, y luego queda el sentimiento, que es esa reflexión sobre eso primigenio. Bueno, supongamos que eso es así. Vamos a mirar qué emociones tenemos adentro, qué nos habita. Y vamos a pescar dentro y vamos a sacar todo fuera. Entonces vamos a ver cuáles son las emociones que nos habitan. Nosotros tenemos emociones o sentimientos positivos y negativos. Empecemos por los positivos. El amor. Comencemos por analizarnos en nuestro amor propio. Parece que esto es artera, ¿no? No. Fíjense ustedes que si de pronto descubrimos que no nos queremos, vamos a poder transmitir en un personaje de pronto esa autoestima baja, por un lado. Por el otro, nos puede hacer reflexionar sobre nosotros mismos y podemos empezar a cambiar también a estas alturas de la vida. Podemos empezar a ver el mundo de otra manera. Entonces, comencemos a sentir cómo nos queremos, si nos amamos realmente, si realmente nuestro amor está por encima de todo, porque es que a estas alturas de la vida, ¿qué hacemos pensando en los demás? Por favor, ya pensamos en todos. Entonces, esto me llena de placer y yo lo voy a hacer. Yo me quiero y quiero ser mejor y quiero dejar una huella en el camino, quiero hacerle unos cuentos a mi nieto, quiero intentar escribir y mandar a un concurso y ganarme un concurso, o quiero escribir por el placer de escribir y lo que pase con mi escritura después, Dios sabrá. Pero tenemos que escribir. Ahora, el amor también lo podemos ver desde muchos ángulos. Entonces, ese amor terrenal, cuando yo me enamoré, ¿cómo sentí ese primer amor? ¿Cómo fue mi primera entrega? ¿Cómo fue mi primer beso? ¿Hubo ternura? ¿Hubo violencia? ¿Qué consecuencias trajo eso en mí? Todo eso lo vamos sacando y lo vamos escribiendo. ¿Realmente sabemos amar o no amamos? ¿Cómo mostramos nuestro amor a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros amigos? Escribimos sobre todo lo que se nos ocurra sobre el amor. ¿Qué otro sentimiento hay? La euforia, eso que se experimenta cuando yo digo que hay un cambio hormonal o un subidón o cuando se sube la energía y nos trae algo placentero, que nos causa placer, que nos hace sentir esa sensación. Entonces, vayan ustedes pensando y vayan escribiendo todo eso. Veamos otros sentimientos, porque eso hay infinidad. Ustedes buscan listas de sentimientos y van a encontrar una cantidad de cosas. La admiración. Yo todavía admiro a mi marido. ¿Por qué dejé de admirarlo? ¿Será que a mí me admira alguien? ¿Por qué ya no me admiran? ¿Qué ha cambiado en mí para que no me admiren? Admiro a mis hijos, admiro a alguna amiga, a algún amigo. ¿Qué es lo que me causa admiración?
¿Por qué dejé de admirar? ¿Qué hizo este pobre hombre para que ya no lo quiera, para que ya no lo admire? Y todo lo escribimos. Vamos pescando, lo vamos sacando, lo vamos escribiendo. ¿Por qué creo yo que dejaron de admirarme? Podemos pensar en otro sentimiento como la esperanza, y esa sí que es fundamental para nosotros. Nosotros no podemos perder las esperanzas. En este momento necesitamos las esperanzas para vivir. En este momento necesitamos vivir el día al día, el día a día, pensando en un futuro. Todavía podemos tener esperanzas y podemos soñar. Aprovechemos el día y la ocasión y vivámosla. Podemos, eso sí, no se dejen ustedes quitar las esperanzas. Podemos ser escritores, tenemos el talento, tenemos las historias, tenemos el tiempo, es nuestro tiempo, tenemos el gusto, tenemos el placer de escribir. Lo estamos aprendiendo y lo vamos a hacer. No permitan que les rompan su esperanza de escribir. Todos podemos y seguramente que a todos nos va a ir bien escribiendo. Hay otros sentimientos como la gratitud, la satisfacción. La gratitud, ¿qué gesto de alguien me hizo sentir gratitud infinita por esa persona? ¿Quién me ayudó cuando yo lo necesité? ¿A quién ayudé yo cuando lo necesito? ¿Y qué placer sentí yo al dar sin intentar recibir? ¿Sí? Todas esas cosas, o si lo hago, o lo hago con interés, doy porque yo requiero. Entonces, todas esas cosas, porque tenemos que buscarnos y desnudarnos con toda nuestra verdad a cuestas, como les digo, no somos ni blanco ni negro, somos claroscuro en todo lo que hacemos y decimos. Bueno, ya viendo que lo positivo, veamos entonces lo negativo, que a veces es en lo que nos anclamos y lo que nos cuesta dejar atrás, la tristeza. La tristeza es ese sentimiento que nace desde la emoción dolorosa. Tenemos un duelo. ¿Cómo vivimos ese duelo? ¿Nos quedamos en el pasado? ¿Cómo nos zafamos de ese duelo? ¿Cómo lo terminamos de hacer? ¿Cómo nos liberamos para liberar nuestra vida y nuestra mente y poder escribir? Escribamos todo lo que tenemos con relación a ese duelo. Lo que sentimos con la muerte de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro amigo, de nuestros perritos. En estos días tuve que dormir a mi perra. Ustedes no saben lo que eso significó para mí. Le hice poemas, ya le tengo cuentos, ya le escribí para su lápida su poema nuevo. Fíjense lo que hacen las emociones. Y cuando uno se acostumbra a emocionarse y a sentir y a hacer explícito eso, nos fluye toda la escritura. Entonces, no nos vamos a recrear en el dolor, porque tenemos que ser pragmáticos en esta etapa de la vida. Lo que pasó ya pasó, pero todavía nos queda por vivir. Y no sabemos hasta cuándo, así de que vivimos el día a día. Y vamos a vivir hoy escribiendo. ¿Qué otro factor o qué otra emoción negativa tenemos? El odio. Ese sentimiento negativo que nos hace sentir repulsión y rabia por la gente, por las cosas, que nos lleva a esos extremos, porque es tan feo sentir odio. Pero todos creo que lo tenemos y lo sentimos alguna vez. Si no lo han sentido, denle gracias a Dios, porque es terrible y hay que soltarlo si queremos vivir y seguir viviendo. A veces nos hacen tanto daño, tanto daño.
pero uno también tiene que comprender las circunstancias y zafarse de esos odios y de esas rabias. La envidia, esa sí que es común y esa sí que la sentimos. La gente se muere más de envidia que de cáncer, la verdad sea dicha. Vemos esas amigas que les cuesta decir, tú lo estás haciendo bien, tú eres mejor que yo, o tú lo haces diferente, porque no es que uno quiera sentirse mejor, no, es que no sean capaces de reconocer un éxito. Las hay. Ustedes no lo pueden creer, pero las hay. Uno las ve en las clases. Yo, por ejemplo, decía cuando yo leía un cuento, adoraba que la gente que yo veía envidiosa y que habla de uno porque además lo lleva a querer despojarlo a uno de su éxito, ensuciándolo con sus palabras. Yo adoraba que ellas me hicieran la crítica, porque es que esas críticas hechas con rabia dicen muchas verdades. Obviamente hay cosas que solo hacen por destruir a la persona, pero tienen verdades. Entonces yo prefería esas críticas a las que, ay, tan bonito, ay, tan lindo. No, sí, uno necesita a veces que también lo pongan lo paren en el mundo y nos permitan ver cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, miren ustedes cómo hay cosas por esto. ¿Qué me dicen ustedes de la culpa? ¿Cuántas culpas llevamos dentro? ¿Por qué cargamos con culpas? Ahora, de pronto ni somos culpables y sí nos sentimos culpables. Escribamos sobre eso, saquémoslo, esos secretos que nos obligaron a llevar, esas culpas que no sabemos qué manejar, escribámoslas, porque todo eso nos va a ayudar en la escritura. Entonces, hay miles de cosas, impaciencia, hay miles de cosas que podemos escribir. Ustedes buscan listas y van a encontrar de todo respecto a las emociones. Si vamos a empezar, lo que les digo, empiecen entonces conociéndose ustedes mismos, que esto nos va a traer hermosas consecuencias. Ahora, también yo les digo y lo que les quiero que les quede muy claro es, cuando nosotros nos conocemos, tenemos que tener cierto que somos diferentes a los narradores. El escritor es una parte, es un ser humano, es una persona con capacidades, con miles de defectos, con miles de cualidades, con todo lo que ustedes quieran. Un ser viviente. Cuando nosotros vamos a escribir, el narrador deja de ser el escritor. Nosotros creamos ese alter ego que va a hablar en primera persona, que va a hablar en tercera persona o en la persona que queramos, de acuerdo a la clase de escrito que estemos haciendo, pero es una persona que creamos en el papel. Es un personaje creado en el papel. Sea un personaje principal que hable en primera persona o sea uno ficticio que está mirando todo y que sea omnisciente y sepa hasta lo que pensamos. Él va limitado a lo que el escritor, a las capacidades que el escritor le quiera dar. Entonces, ojo con eso. Si vamos a empezar a escribir, tenemos que tener claro que el narrador es una cosa, el escritor es otra. Hay personas que aún todavía es que lo dudan, o bueno, no es que lo dudan, porque como les digo, nadie tiene la verdad verdadera. Yo pienso que la única forma en que nosotros logramos ser escritor y narrador es, por ejemplo, nuestro diario, pero es que esa no es escritura literaria. Yo en mi diario soy yo escribiendo sobre mí y es mi sentimiento y es mi vida y ahí estoy, digamos, contando mis verdades, pero eso no se va a publicar. Ahora, si ya se lleva a publicar, pues ya cambia,
¿sí? Ya tenemos que poner un lenguaje literario, tendremos que cambiar todo y ponemos un límite en lo que queremos contar, que no lo vamos a contar todo, muy seguramente. Entonces, de todas maneras, es para que ustedes comprendan y tengan claro ese punto desde el inicio. Ya claro lo que es el escritor y lo que es entrar en modo escritor, ahora sí vamos a dejar los ejercicios para hacer en la hora práctica. Espero que los hagan de verdad. Eso para mí es como, yo lo llamo mi gimnasia mental, porque es sacar de nosotros, hacer el ejercicio de pescar en nosotros mismos y de resolver esta primera parte, que como les digo, para mí es fundamental. Bueno, ahora sí, y para terminar, vamos a ver qué ejercicios son los que vamos a hacer en sus casitas para que los traigamos entonces a nuestra práctica. Primero, uno fácil como para que todos nos conozcamos es escribir quién soy. Ayer me llegó un poema de un compañero, estábamos analizando sus poemas y me pareció tan lindo el cómo se define, ¿no? Entonces él empieza, claro que aquí estoy siendo infidente, pero bueno, esto nos sirve para que vean ustedes que no tiene que ser todo pues tan serio ni tan formal, sino que lo pueden hacer de manera humorística o como ustedes quieran. Por ejemplo, él me decía, soy fulano de tal, tengo nombre, luego existo, pero me siento como un poema que va por la ventana y que espera algún día anidar en una biblioteca. Me pareció una presentación linda. ¿Cómo se siente? ¿Qué soy? Pues él es un escritor. Entonces, ustedes no se van a responder qué soy para que los que puedan y quieran leer esa parte de qué soy, quién soy, pues nosotros los podamos conocer. El segundo ejercicio es hacer un autorretrato de nosotros. Un autorretrato es un pleonasmo vicioso, es decir, de nosotros. Un autorretrato donde seamos capaces de describirnos físicamente y de aceptarnos tal cual somos y de afrontar nuestros defectos y describirlos y encontrar belleza en lo que vemos también. Entonces, el autorretrato también. Luego tenemos un tercer ejercicio que es describir esa emoción que impera nuestro ser. No importa si es positiva o negativa, vamos a empezar a sacarla. Y ahí es donde empieza lo más duro, pero es lo hermoso de la literatura. Y de ahí es donde, como les digo, conocemos la humanidad y empezamos a saber cómo la vamos a escribir. Inicialmente la escribimos como somos nosotros, como cristianos del común, y la guardamos porque eso, luego le empezamos a poner la belleza con un lenguaje estético, que nos cambie la estética, porque tiene que ser un lenguaje literario. Vemos cómo le metemos alguna figura literaria, cómo le vamos a hacer una metáfora. Ahora, si se atreven y de una lo hacen, regio. Porque sé que hay gente ahí que escribe también y sé que hay mucha gente que también es poeta. Entonces, pues qué rico leerles de una vez su presentación de esa manera. ¿Cuál sería el cuarto ejercicio? Hacer una carta de ahora, de adultos mayores, a nuestra niña interior. Reflexionar sobre esa infancia, sobre nuestra niñez. Yo les voy a leer ahorita un pedacito de las memorias de Saramago. Obviamente que no los voy a comparar con un escritor con Nobel de semejante trayectoria, pero es para que ustedes vean cómo en una metáfora él nos enseña cómo debemos sacar y cómo debemos sentirnos para escribir.
Esos son los ejercicios, pues, en principio que dejamos. Y un quinto ejercicio por si lo quieren escribir. Obviamente ningún ejercicio puede pasar de una página, porque si no, no alcanzaremos a escribir, a leer a todos. Una página doble espacio, simplemente, ¿no? Entonces, podemos describir otro ejercicio, es nuestra cotidianidad. Entonces, resumo. ¿Quién soy? Vamos a escribir qué es nuestro autorretrato. Vamos a hacer una carta, a describir la emoción que nos impera, sea positiva o negativa. Vamos a describir nuestra cotidianidad y hacerle la carta a la niña interior. Les voy a hacer una parte de la lectura de Saramago, de las pequeñas memorias, para que ustedes vean esa metáfora tan hermosa que nos enseña cómo sacar de adentro las cosas. Dice: del ovillo enmarañado de la memoria, de la oscuridad, de los nudos ciegos, tiro de un hilo que me aparece suelto. Lo libero poco a poco, con miedo de que se deshaga entre mis dedos. Es un hilo largo, verde y azul, con olor a cieno, y tiene la blandura caliente del lodo vivo. Es un río. Me corre entre las manos ahora mojadas. Toda el agua me pasa por entre las palmas abiertas y de pronto no sé si las aguas nacen de mí o hacia mí fluyen. Sigo tirando, no ya solo memoria, sino el propio cuerpo del río. Sobre mi piel navegan barcos y soy también los barcos y el cielo que los cubre y los altos chopos que lentamente se deslizan sobre la película luminosa de los ojos. Nadan peces en mi sangre y oscilan entre dos aguas como las llamadas imprecisas de la memoria. Siento la fuerza de los brazos y la vara que los prolonga. Al fondo del río y de mí baja como un lente y firme latir del corazón. Ahora el cielo está más cerca y cambia de color, y todo él es verde y sonoro, porque de rama en rama despierta el canto de las aves. Y cuando en un ancho espacio el barco se detiene, mi cuerpo desnudo brilla bajo el sol, con el esplendor mayor que asciende la superficie de las aguas, que enciende la superficie de las aguas. Allí se funden en una sola verdad los recuerdos confusos de la memoria y el bulto súbitamente anunciado del futuro. Una vez sin nombre baja de no sé dónde y va a posarse callada sobre la proa rigurosa del barco. Inmóvil, espero que toda el agua se bañe de azul y que las aves digan en las ramas, porque son altos los chopos y rumorosas sus hojas. Miren esa descripción de cómo él va sacando de la memoria y cómo hay confusión, si esto es cierto, si esto fue verdad, porque no nos acordamos de muchas cosas, pero hay que intentar hacerlo. Ya cuando hace una descripción de él mismo, de cuando era chico, miren esta hermosura. Dice, y ahora, cuando lo lean, si es que la leen, hay que mirar. Generalmente le dicen a uno use frases cortas. Cuando uno está empezando es más fácil, creo yo. Sin embargo, él usa unas frases también muy largas. Porque lo que yo digo, eso no es ni moda ni nada, ni es el estilo que vayamos cogiendo cada uno cuando vamos escribiendo. Vamos a ver qué dice él en su libro. Dice: tú estabas, abuela, sentada en la puerta de tu casa, abierta ante la noche estrellada e inmensa, ante el cielo que nada sabías y por donde nunca viajarías, ante el silencio de los campos y de los árboles encantados, y dijiste
con la serenidad de tus 90 años y el fuego de una adolescencia nunca perdida. El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. Asimismo, yo estaba allí. El encanto, ¿sí ves? O sea, tenemos, fíjense que es una autobiografía y sin embargo, él nos ha dicho desde el comienzo que todo lo que trae es confuso porque no se puede uno acordar. Empieza a contarnos sobre la abuela y empieza a uno a ver que él está también tratando de acordarse de lo que habla. Es obvio que uno no se acuerda de todo. Y además dice, ahí mismo en la novela dice, a veces me pregunto si ciertos recuerdos son realmente míos. Eso nos pasa. Si no serán otra cosa que memorias ajenas de episodios de los que fui actor inconsciente y de los que más tarde tuve conocimiento porque me lo narraron personas que sí estuvieron presentes. Si es que no hablaban, también ellas, por haberlos oído contar a otras personas. Entonces, fíjese cómo nos va mostrando que cuando escribimos, y es bueno leer las autobiografías de estos escritores que tienen ficción, pero que nos están enseñando cómo aprendieron a escribir. Y entonces él tiene pasajes donde dice, y yo era niño y iba allí, pero no era el paisaje, ¿sí? O sea, él no sentía el paisaje con los ojos que lo siente hoy, que vuelve a la infancia. Y nos hace unas reflexiones hermosísimas, Saramago, sobre la escritura. Entonces, así tenemos también a Murakami. Hay mucha gente que escribe precioso y que nos van a enseñar en los escritos cómo escribir. Espero les guste el curso y espero me hagan los ejercicios. Chao.